Amigos y amigas, y en esta mañana nos acompaña el candidato presidencial Jan Topic, un empresario guayaquileño de 40 años con una licenciatura en Economía y Matemáticas. También fue soldado de la Legión Extranjera Francesa. Señor Topic, valoramos mucho su tiempo aquí en los estudios de Corape. También está con su binomio Diana Jacome. Vamos a ver si en un futuro tenemos una oportunidad también para dialogar con ella. Bienvenido, buenos días. Elba, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy fraterno a todos los hermanos que nos escuchan, a todas las personas que sintonizan Corape. También estoy con mi ex, con Pedro José Freile. Así es, tenemos esta visita. Triunvirato. Tenemos esta visita aquí en Ecuador en Contacto y nosotros contentos de tener esta entrevista con usted, un candidato presidencial. Señor Topic, en este escenario electoral que vivimos se ha relacionado a Jan Topic con la seguridad, uno de los temas más sensibles que nos golpea como país. Frente a estos, ¿cuáles son esos objetivos planteados? Cuéntenos brevemente. A nivel macro tenemos 4 ejes de accionar, ¿no? Y primer tema, tal vez antes de arrancar con eso, ¿cómo mejor protegemos a los ecuatorianos? Esta es una pregunta que me han hecho bastante por el tema de derechos humanos, ¿no? Y no quiero que se malinterprete. La mejor forma de cuidar los derechos humanos de todos los ecuatorianos es un Estado de Derecho. Es un Estado donde se respeta a la policía, donde respeta a las Fuerzas Armadas, respeta a jueces y fiscales, respeta a las cárceles. Los lugares donde más violencia tenemos es lugares que se están volviendo progresivamente anárquicos, donde no tienes Estado. Entonces es muy importante entender que la mejor forma de hacer respetar los derechos humanos de todos los ecuatorianos es en un Estado de seguridad, en un Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Primer tema, fronteras. Fronteras, porque muchas personas pueden pensar de que eso solo afecta a las provincias fronterizas. No es correcto. Eso afecta a todas las provincias internas del país. La droga que viene de Colombia, la droga que viene de Perú, el armamento ilegal que viene de Perú. Vimos lo del Comité del Pueblo. Ese armamento es armamento ilegal que viene de Perú. Y la droga para el microtráfico del Comité del Pueblo es droga que viene de Colombia o de Perú. Entonces necesitamos hermetizar nuestras fronteras. 1. 2. Cárceles. Vimos lo que pasó en el Inca, vimos lo que pasó en Bellavista la semana pasada. Todavía no tenemos control carcelario. Y es indispensable tener control carcelario. Fito maneja el grupo delictivo más grande del país, son 15.000 choneros desde la regional. Entonces es importante retomar control de nuestras cárceles. Entonces nuestra propuesta está construir 2 nuevas cárceles fuera de las ciudades, ¿no? Pero dentro de las provincias más grandes, Pichincha y Guayas, y retomar control de las 36 cárceles CPLs que tenía el Ecuador en este momento. Tercero es equipar, entrenar, liderar a las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas, ¿no? Entonces tenemos que darles las herramientas necesarias para mejor combatir la delincuencia. Uno de los proyectos que tenemos es automatizar el EQ911 de forma de que cualquier llamada sea dirigida automáticamente con un sistema de inteligencia artificial al patrullero más cercano y contabilizar el tiempo de respuesta y la calidad de la respuesta. De esa forma traemos este tema de Estado de Derecho, Estado de Seguridad al ciudadano que sufre de vacunas, que sufre de extorsiones, de robos, de violencia en general. Y 4, inteligencia. Una de las cosas que nos falta, justo hoy estaba en la Carolina haciendo deporte y con mis amigos de un capitán de las Fuerzas Armadas que trabajan en inteligencia y conversamos cómo se maneja ahorita en islas. O sea, las Fuerzas Armadas tienen sus islas de inteligencia, la policía tiene sus islas de inteligencia. Tenemos que integrar todo eso con SRI, con UAFE, con registro de propiedad para saber cómo se mueve el dinero del narcotráfico que termina en corrupción a jueces, a fiscales, a políticos. Esos son, digamos, los 4 ejes para combatir la inseguridad en este país. Señor Topic, en este caso usted ha mencionado la creación de nuevas cárceles. Correcto. Y el tema carcelario es un tema que también se ha evidenciado en el país frente a todos los enfrentamientos que hay a la interna. También he tenido la oportunidad de dialogar con varios expertos y analistas y señalan que lo que existe en el país no es un verdadero sistema de rehabilitación social. ¿Cuál va a ser el trabajo para también enfocarse en este tema, en estos casi 18 meses de gestión? A ver, primero yo soy una persona muy numérica, entonces cuando doy números hay una razón de hacer los números. ¿Por qué 2 nuevas cárceles? Tenemos ahorita un sistema que tenemos entre 16 cárceles, aproximadamente 34.000, 35.000 PPLs, con un hacinamiento de un poco más de 4.000, 5.000. Entonces las 2 nuevas cárceles van a tener una densidad poblacional, digamos, de 3.000, 4.000, entonces son por 2, son 6.000, 8.000. Entonces por un lado arreglamos el problema de hacinamiento y por 2 nos permite, esto es algo muy importante, por ahorita si quieres arreglar, qué sé yo, el Inca, ¿a dónde mandas a los PPLs que están en el Inca? Entonces nos permite tener como un lugar a donde mandar a las personas mientras arreglas el Inca, mientras arreglas Bellavista. Ahora, hablando del tema de rehabilitación, ¿cuál es el tema más importante de rehabilitación que no tenemos ahorita? Es darles un propósito de vida a los PPLs, decirles, está bien, infringiste la ley, vas a ser penado severamente por eso, porque yo estoy muy a favor de la mano dura contra los delincuentes, pero no significa que tu vida tiene que terminar aquí. No, tenemos que reenrumbar, darles propósito de vida, decirles que una vez que terminen su condena, hay un mundo que los espera, con ciertos controles, pero hay un mundo que los espera. ¿Qué hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos tú sales de la cárcel y eres controlado. O sea, te ayudan a conseguir trabajo y eres controlado por un tiempo prudencial para asegurar de que no recaigas. Entonces, lo importante en el periodo que estás en la cárcel es darte propósito. ¿Qué sí quiero hacer? Ponerlos a trabajar.
ponerlos a trabajar. Porque si algo que dignifica al ser humano en general y definitivamente al ecuatoriano es el trabajo honesto. Entonces, el momento que podemos hacer que esos PPLs, esos 35.000 PPLs, comiencen a trabajar en pro de país, van a comenzar a tener este sentimiento de orgullo que tal vez han perdido, de cívica, de trabajar pro patria. Y eso ayuda a darles propósito. Y eso es una rehabilitación de verdad. Y usted ha hablado acerca de los propósitos de vida que deben de dárseles en este caso a los PPLs, pero también qué pasa con esos propósitos de vida que deben darse en zonas conflictivas del país, zonas en donde están muchos niños, jóvenes y adolescentes que en ocasiones no ven estas fuentes de empleo, Exacto. No ven estas fuentes de superación. Y ahí viene el tema de la inversión social. ¿Cómo va a ser esta inversión social para recuperar el tejido social del país? Aristóteles tenía este nombre, Frónimos, que este libro que escribe en base al hijo, que es lo importante que todos los niños tengan un héroe. Y eso es donde más fallamos. Hoy tú eres un niño en el sur de Quito, Nueva Prosperina en Guayaquil, en 50 casas en Esmeraldas. ¿Y tú quién es tu líder? Tienes 8 años, 10 años, ¿quién es tu héroe? Tu héroe es el gatillero, el sicario de 18, 20 años. Eso tenemos que cambiar radicalmente. Y regresamos al tema de propósito, regresamos al tema de norte. Y tu mejor norte te lo da un héroe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo repito, soy muy números y no me gusta la política de siempre que te hablan bonito y no hay temas concretos. Tenemos entre 16.000 y 18.000 escuelas en el país, en el área rural, en el área urbana, en todo el país, que están completamente desatendidas, ¿no? Completamente desatendidas. Y el elemento número uno de estos grupos electivos para reclutar niños, que repito, no tienen héroes dignos, reales, es darles de comer. Es darles de comer, no es el H, no es ropa, no es droga, es darles de comer, no es dinero, eso viene después. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si logramos darle desayuno, almuerzo y un snack a las 5 de la tarde a los 4.3 millones de estudiantes en todo el país, áreas rurales, áreas urbanas, todo el país, ¿qué hacemos? Primero, los traemos al colegio y hacemos que se queden, del momento que sale el sol, del momento que se acuesta el sol, que se queden en el colegio. 1. 2. Trabajaremos bastante con los docentes. Algunos trabajarán horas adicionales y se les remunerará, se les pagará por las horas adicionales. Trabajaremos bastante con voluntarios del barrio para generar ese tejido social, ese propósito de lucha, de mejor futuro para la juventud. 2. Trabajamos temas de desnutrición infantil, porque ya estamos dándole de comer a 4.3 millones de ecuatorianos todos los días, lunes a viernes. Y 3. Generamos tranquilidad para los padres de familia para que salgan a trabajar o buscar empleo sabiendo que sus hijos están a buen recaudo. Entonces logramos traer estos 4.3 millones de ecuatorianos, de niños, adolescentes, que estudien, ya no son susceptibles a abusos, a reclutamiento en las calles de estos grupos delictivos. Y 2. Vamos a trabajar bastante fuertemente en el tema de telemedicina para descongestionar al IES. Y 2, en cada una de estas escuelas pondremos una cabina de telemedicina que no son caras, cuestan $400, pero permiten dar soporte de primer nivel a los ecuatorianos. Y 2, me permiten hacer análisis preventivos y encuestas sociales a todos los niños para tener a nivel de data cómo está la juventud de este país. Entonces, un resultado que sí podemos hacerlo. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta 1.500 millones. Dentro de un presupuesto de 5.800 del Mineduc. Entonces, la plata ahí, solo hay que afinar el lápiz. Y podemos hacerlo en 16 meses. Y el impacto que va a tener eso a nuestra juventud como Ecuador, tenaz. Perfecto, y usted ha hablado acerca del trabajo que se plantea hacer con docentes, con los niños también que están en las instituciones educativas del país, y yo aquí le quiero hablar un poco acerca de la educación pública. ¿Cómo lograr que cada niño y niña tenga acceso a educación de calidad? Y cuando hablamos de educación de calidad, hablamos también de espacios seguros, buena infraestructura. ¿Cómo Correcto. lograr eso? Justo lo conversábamos ahorita con Diana en el carro, porque hay que ser súper prudente en los recursos, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer es centralizar la mayor cosa que podamos dentro de estas 16.000, 18.000 escuelas para que todos los recursos, por ejemplo, de seguridad, si nos toca poner un guardia de seguridad, ese guardia de seguridad ya no solo va a proteger la escuela, todos los estudiantes, todos los docentes, también va a proteger el tema de CETEC, porque queremos trabajar bastante en la CETEC en capacitar al adulto profesional, al ganadero, al agricultor. Pero ya con un guardia de seguridad protegemos toda esa área, ¿no? Esto en tándem con trabajo con la policía, pero hay que ser muy eficientes en a dónde se destinan los recursos, ¿no? Eso en temas. Perfecto, a quienes se integran a la señal de los medios comunitarios del Ecuador, comentarles que estamos en diálogo con el candidato presidencial Jan Topic. Señor Topic, la falta de empleo es una de las situaciones que aquejan a la población. Usted ya lo tocó brevemente en algunas de sus respuestas. ¿Cuáles son esas alternativas para la creación de empleo en el país y cómo realizarlo en estos meses que son pocos? Sí, a ver, dos partes de la respuesta. Uno es, yo sí creo firmemente que el Estado no es directamente responsable de generar empleo. El Estado es directamente responsable de generar las condiciones para que el emprendedor ecuatoriano, la empresa privada ecuatoriana genere empleo. Pero las condiciones no se están dando. El gobierno ha fallado en dar esas condiciones, primordialmente el tema de seguridad. Repito, a mí me gusta poner números a las cosas. Una tienda que tiene ingresos de $3.000, $4.000 mensuales, ingresos, no la utilidad, ingresos, que le comienzan a timbrar
200, $250 de vacunas semanales, se te quedaste sin utilidad. O sea, te quedas si sobre $3,000, $4,000 tú tienes una utilidad del 20%, se te fueron todos tus ingresos. Entonces, eso genera una presión inflacionaria y lo vemos. La canasta básica subió el doble el año pasado de lo que subió el aumento en el SBU, el salario básico unificado. El costo de la canasta básica subió el doble. Entonces, tenemos esta presión inflacionaria que todos los PVPs de todos los insumos suben, ¿no? Y es porque el gobierno no ha logrado lidiar con el tema de seguridad, las vacunas, esta extorsión que hace que mermes la habilidad de las tiendas, de las empresas en generar empleo. Por ejemplo, yo he citado en unas entrevistas el área de Viadaul, en Guayaquil. Solo yo estimo ahí que se van 40, 50 millones de dólares en vacunas. 40, 50 millones de dólares anuales en vacunas son 4,000, 5,000 plazas de trabajo que se perdieron. Entonces es importante que el Estado recupere la seguridad de este país para así dinamizar la economía. Habiendo dicho eso, como Estado tenemos varias obras emblemáticas, entre ellas las 2 cárceles. Las 2 cárceles es un proyecto de 800 millones de dólares. Entonces son obras, solo ahí hay más, digamos, movimiento de la economía que lo ha logrado este gobierno en lo que va este año, ¿no? Entonces eso va a generar plazas de empleo muy importantes a nivel nacional. Señor Topic, y en este caso, en su plan de trabajo que tuve la oportunidad de leerlo, se habla de la economía social de mercado. ¿Nos puede contar brevemente en qué consiste esto que usted plantea? Sí, a ver, y lo voy a aterrizar lo más posible con un ejemplo muy claro. La meta del déficit presupuestario del FMI, que es nuestro acreedor ahorita, uno de los acreedores principales, era de 2,000 millones. 2,000 millones para no este año, para el 2022. Perdón, estoy hablando de tonteras. Era de 2% del PIB. ¿Sabe cuánto hizo el gobierno? ¿A cuánto llegó? A 1,7%. Entonces te queda la pregunta, entonces, ¿por qué sobrecumpliste? ¿Para quién estás trabajando? ¿Estás trabajando para acreedores internacionales? ¿Estás trabajando para el FMI? ¿O estás trabajando para el pueblo ecuatoriano? Porque esa diferencia entre el 2% y el 1,7% fue obra social que no se hizo. Entonces es muy importante tener el norte aquí. ¿Para quién trabajamos? Trabajamos para el pueblo ecuatoriano. Entonces, ya me están diciendo que me estoy jorobando mucho. Ahora voy a ponerme recto. Tienes que trabajar para el pueblo ecuatoriano. Entonces, cada centavo que puedas meter a la economía es centavo que tienes que meter a la economía ecuatoriana. Y eso no está pasando con los números que tenemos en el 2022 con el gobierno actual. Entonces, ¿qué significa este concepto? Es correcta administración de recursos. No vamos a despilfarrar la plata para nada, porque no tenemos mucho. O sea, ya un tercio de lo que gastamos del presupuesto del Estado es pago de deuda. Entonces, no nos queda mucho dinero. Un tercio es gasto corriente. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en cómo manejamos la plata, no despilfarrar y que todo el dinero maximizar la cantidad de inversión que podamos hacer social. No irnos por gasto corriente, ir a lo máximo que podamos inversión social. Aquí entra el proyecto de las escuelas, por ejemplo. Si logramos hacer este proyecto de las 18,000 escuelas, darle las 3 comidas, no solo es tema de comer, no es solo de los estudiantes, es dinamiza la economía, porque vamos a trabajar con comedores locales para la provisión de esta comida. Entonces dinamiza la economía del barrio y generas empleo por consecución. Ok, perfecto. Continuamos en este diálogo y señor Topic, otro de los temas que aprovecho para tocar con usted ya que lo tenemos aquí en los estudios de Corape, y es que en estas elecciones donde vamos a escoger a presidente, presidenta, vicepresidenta o presidenta, también se deberá decidir sobre la consulta del Yasuní, un tema que ha generado mucho debate en el país. De ganar el sí, ¿cuál es ese plan que tienen para reemplazar estas pérdidas económicas que se ha asegurado generaría dejar el crudo bajo tierra? Primero es importante entender y aterrizar cuántos son las pérdidas, ¿no? Porque se habla bastante, son 55,000 barriles, 1.200 millones de ingresos. Pero ¿cuánto realmente le queda al Estado? Tenemos varias cifras, o sea, lo que se llama el government take, porque no es solo lo que ganas del crudo, es también todos los impuestos que van relacionados a eso. Y esa cifra oscila entre 400, 500 millones, hasta justo tuve una entrevista antes que me dijeron que era posiblemente 800. Asumamos que sean 500 millones que se pierde neto al Estado. Tienes que compensar 500 millones netos al Estado. ¿Qué se puede hacer? Tenemos bastantes mermas solo en contrabando de subsidio, por ejemplo, de gas. Entonces, ahí ya controlando el tema fronterizo, por eso el plan es integral, porque logras con ciertos proyectos abarcar bastantes aristas, no solo en seguridad, pero minimizas el contrabando de gas subsidiado. Ahí tenemos cómo cubrir gran parte del hueco. Pero sí vamos a, y también por la renegociación de la deuda del próximo año, explorar otros mecanismos fuera del ITT de crudo para no solo poder extraer más y con eso mejorar nuestro poder de negociación, porque queremos bajar la estructura de deuda del próximo año, quiero bajarla del 4% al 2%, o 3%, esa es la meta, y nos da poder de negociación, pero dos, nos genera insumos para obra social. O sea, es importante entender, o sea, el tema del petróleo hay que manejarlo muy bien por cuidar el medio ambiente, pero tú tienes ingresos ahí importantes que puedes usarlo para cuidar el medio ambiente. El problema es que no se está haciendo bien. Entonces es importante hacerlo cuidadosamente y que regresamos al tema de que mencioné previamente, que el dinero que sí se tiene, obra social,
Medio ambiente, cuidado del medio ambiente. Y en este caso, frente a este tema que le he consultado del Yasuní, pues también se me genera la duda de cuál va a ser su trabajo frente al tema extractivista que se vive en el país, porque es algo que se denuncia mucho por parte de los pueblos y nacionalidades del país, ya que somos un Ecuador muy diverso. Se habla, los ambientalistas han señalado de que quien venga a este gobierno de Ecuador, pues debe pensar en otras alternativas que no sean petroleras. No, a ver, estoy completamente de acuerdo. El tema de extracción en general no es un tema sostenible en el tiempo. No es un tema sostenible en el tiempo. Y estamos, en la situación del medio ambiente no es chiste, ¿ah? No es chiste. En los próximos 3 años, 2 años realmente, creo que vamos a romper esa meta del IPCC de 1.5 grados centígrados de diferencia entre temperatura actual y temperatura de 150 años atrás. Que va a tener resultados catastróficos para el mundo, no solo Ecuador. Ya lo estamos viendo en el Niño, ¿no? Pero hay que ser sumamente cauto y diferenciar entre lo importante y lo inmediato. Lo inmediato son los próximos 18 meses. Lo inmediato es retomar la seguridad del país. Lo inmediato es darles de comer a todos los estudiantes. Lo inmediato es contrarrestar los efectos nefastos que vamos a tener del niño. Eso es lo inmediato. Y sin olvidarnos de lo importante. Entonces, ¿qué sí vamos a hacer? Tarea 1. Tarea 1 es combate frontal, mano dura contra toda la minería ilegal. Porque sí, a ver, las dos cosas afectan al medio ambiente. Minería legal y minería ilegal. Entonces, primer plana, atacar con frente toda la minería ilegal y detener eso a rajatabla. Porque no solo eso te colapsa el medio ambiente, también te colapsa la minería legal y también te genera fondos ilícitos que terminan en corrupción de jueces, fiscales, políticos. Entonces vamos a dar batalla campal con eso y con eso vamos a lograr bastante a favor de todas las comunidades que viven cercano de esta minería. Y más largo plazo ya sería para el siguiente gobierno, porque en 18 meses y 6 meses no vas a cambiar todo el sistema energético del país, cómo generamos ingresos. Ya viene un tema de qué hacer a mediano plazo para salir de estas soluciones extractivistas. Pero en todo caso, este es un tema que va a estar en la agenda de Jack Topic en caso de llegar a la presidencia, no es un tema que se va a olvidar. Combatir, correcto, es que combatir la parte de la minería ilegal. El tema ambiental. Correcto, es que por eso voy, si tú combates eficientemente la minería ilegal, tienes 2 paros de un tiro. Trabajas la seguridad y cortas todos los fondos ilegales que terminan en corrupción y ayudas al medio ambiente. Entonces es importante elegir los proyectos que más valor agreguen. Perfecto, continuamos en este diálogo. Y señor Topic, en su plan de trabajo usted también habla de la creación de un Consejo de Estado en el cual se integren no solo de manera emergente, sino de manera permanente las cabezas de cada uno de los poderes del Estado. Cuéntanos más acerca también de este tema. Es que es importante trabajar de forma mancomunada. Ha habido se le decía al gobierno del encuentro, pero creo que fue todo menos eso, ¿no? Se pelearon con todo el mundo. Y la idea aquí no es pelearse, o sea, y por eso yo estoy alejado de estas peleas, no sé, partidistas, que izquierda, derecha. Ahorita el Ecuador tiene un enemigo, y un solo enemigo, que es estos grupos delincuenciales y la corrupción que nace de estos grupos delincuenciales. Eso es todo. Entonces sí vamos a trabajar fuertemente, mancomunadamente, con toda persona que quiera venir, que sea experto, que sea técnico. Yo no quiero aquí gente incompetente, gente inexperta que viene a aprender, o sea, gente competente, que sean impolutas, que sean incorruptibles y que sean valientes. Y con este tipo de personas, sea cual sea la línea partidista, vamos a trabajar con todas las funciones del Estado mancomunadamente. Ok, perfecto. Y continuamos también en este diálogo y se señala que Ecuador, nuestro país, necesita una reforma a varias leyes y crear normativas nuevas. Para ello también se necesitará ese diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Venimos de un gobierno, de una administración que han tenido enfrentamientos entre ambos poderes. De ganar las elecciones, ¿cómo será esa relación entre estos poderes? ¿Cómo será este diálogo, esta manera de trabajar en conjunto por un norte del país? Sí, a ver, primero es delimitar correctamente responsabilidades. Yo creo que ya ahí estamos arrancando mal con el gobierno actual. El gobierno actual se centró en echarle la culpa a todo el resto de los problemas del Ejecutivo. Le echó la culpa a jueces y fiscales, le echó la culpa a la Asamblea. Pero, por ejemplo, en la Asamblea, en materia de seguridad, no hay una ley que no le hayan aprobado al presidente Guillermo Lasso. No hay una. Entonces, primer tema, antes de hablar de terceros, uno tiene que hablar de uno mismo. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo a favor del país sin depender de terceros? Porque el momento que comienzas a depender de terceros, eso va a resultar en excusas. Va a resultar en echarle la culpa a otros y va a resultar en inoperancia, en inacción, que es lo que ha pasado hoy en día. Entonces, el primer tema es qué puede hacer el Ejecutivo solo, con las herramientas solo del Ejecutivo, para sacar este país adelante. Y nuestro plan de gobierno depende netamente del Ejecutivo. Netamente del Ejecutivo. En 16 meses, voy a ser muy honesto, es muy poco tiempo para diseñar leyes, hacer que pasen la votación, hacer que se aprueben y hacer que rindan efecto. O sea, en 16 meses no tienes ese tiempo. Habiendo dicho eso, sí existen 5 o 6 proyectos de ley que quisieran que pasen, que van a fortalecer el plan de gobierno. Repito, el plan de gobierno no depende de la Asamblea, pero sí puede ser fortalecido importantemente con la Asamblea. Y esto, conectando la pregunta previa, es trabajar mancomunadamente. El momento que uno puede... la gente no es mala en general. Tú necesitas un líder que motive, un líder que galvanice,
un líder que empodera a su gente y haga claramente ver el norte. El momento que todo el pueblo ecuatoriano ve el norte y ve que los proyectos están dando resultados, la gente apoya. Y la gente, me refiero no solo al ecuatoriano de la calle, me refiero también al ecuatoriano que está en la asamblea. Le pongo un ejemplo. Nayib Bukele entra a 2019 con asamblea en contra. Nayib Bukele entra a 2019 con asamblea en contra, pero gracias a los dos resultados, los 2 años, 2019 y 2020, resultados brillantes en materia de seguridad, pues las siguientes elecciones gubernamentales pues tenía una asamblea a favor, porque fue un líder que logró inspirar con planes concretos, con claridad de conceptos, con determinación, y sus proyectos rindieron fruto. Señor Topic, esta entrevista que estamos manteniendo no solamente la ven en vivo por YouTube, sino también que la escuchan a través de las radios afiliadas a Corape. Y alguien nos ha dejado una pregunta en YouTube. En este caso, le escuchó hablar acerca del sistema educativo. Y habla esta persona que consulta en YouTube sobre la falta de recursos o gestión en el sistema educativo y está denunciando en este caso que en las escuelas se entregan un libro para 3 estudiantes. Se pregunta él cómo cambiar este tema. Sí, chuta, interesante. Sí, me gustan las preguntas así porque aprendes cosas que no... por eso es importante estar cerca de las personas porque uno no se las sabe todas. Y si no arreglas el tema educativo, no vamos a ir a ningún lado. Diferenciando lo importante de lo inmediato, el tema educativo es inmediato y es importante. A ver, el tema de libros. Vimos en la era digital. Yo adoro los libros hasta que encontré mi Kindle. Mi Kindle es el proyecto para leer en línea. Y es brillante porque cada vez que me voy de viaje, en vez de llevar, 10 libros en la maleta que pesan un mundo, todo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué haría yo? Primero, digitalizar todo el contenido. En el momento que tú digitalizas todo el contenido, sí, hay que pagar el copyright, hay que pagar el derecho de uso. Pero en el momento que tú digitalizas el contenido, el contenido sale mucho más barato. Porque el costo para allá no tienes imprenta, ¿no? Y 2, puedes volverlo mucho más asequible. Entonces, algo que yo admiro bastante, por ejemplo, la administración de Jaime Nebot en Guayaquil, Partido Social Cristiano, es tablets. Regalar masivamente tablets. Por el momento que tú regalas una tablet a cada estudiante, ya la das con todos los libros, ya la das con contenido. Entonces, arreglamos ese tema que le dan un libro que se puede dañar, un libro 2, 3 años ya no es usable. Entonces, le das una tablet con todo el contenido al estudiante y es la tablet que podrá tener 3, 4 años y tiene todo su contenido ahí. De una forma en cómo la tecnología ayuda, bajas costos y democratizas la educación. Para que sea tanto, ya estamos hablando de la parte urbana, pero la parte rural también. Imagínense el costo de enviar libros a la parte rural. Enormemente. Una tablet y ya por internet descargamos todo el contenido. Claro, y en este caso también creo que se refiere la persona que está preguntando a la carga que tienen muchas veces los estudiantes de tener tantos libros, a veces que los libros muchas veces no son interesantes, aunque nos gusta leer, pero para los niños a veces es complicado, es complejo tener este tema de varios libros en clases. Un tema solo interesante, que yo soy fanático de la inteligencia artificial. ¿Sabes que ahora los Kindle tienen una camarita, no? Y uno puede elegir la opción de que el Kindle con la camarita te analice tus ojos en base a lo que vas leyendo y retroalimenta al autor diciéndoles qué partes del libro encontraste interesante y qué partes no. Qué párrafos tuviste que leer 2 veces, qué partes no. Entonces es un tema interesante porque comienzas a aprender, no solo el estudiante aprende el libro, sino que el libro aprende del estudiante. Perfecto, señor Topic. Ahí estábamos respondiendo esa pregunta a la persona que nos estaba escribiendo a través de YouTube. Y en este caso, usted ha señalado de que en caso de llegar a su gobierno sería también un gobierno que respeta derechos, que garantiza derechos. Frente a este tema, consultarle en nuestro país, estos últimos meses hemos visto varias protestas de colectivos feministas, de mujeres, de organizaciones que piden en este caso el respeto a nivel nacional, que piden el respeto y garantías para nosotros las mujeres. ¿Cómo va a ser este trabajo? Sí, hay un tema que vi justo en Twitter de Guayaquil, ¿no? Creo que el fin de semana hay una manifestación. Tú tienes que abrir espacio, vives en una democracia, y tienes que abrir un espacio sano para que todo el mundo opine, sea cual sea el tema. Y yo he arrancado desde la campaña, la gente en Twitter dice lo que sea. Nosotros en la campaña tomamos la decisión de que no se bloquea a nadie. Por más troll que sea, no se bloquea absolutamente a nadie, porque respetamos enormemente el derecho de expresión. Es lo que te fortalece como democracia. Entonces, todos los derechos de todo el mundo, derecho de expresión, a manifestarse, siempre y cuando sea de una forma no violenta, serán respetados. Es más, no solo serán respetados, serán empoderados. A mí me interesa que la gente salga a manifestarse. Uno de los problemas que tenemos con nuestra democracia es que ya tal vez, y yo lo digo como ecuatoriano no político, uno tal vez le ha perdido tanta confianza a la política de siempre que ya no te interesa. Entonces tenemos que retomar este tema de una política que da resultados concretos, una política concreta y que los ecuatorianos se sientan empoderados de querer hacer política, en cualquier arista. Entonces sí, en derecho a la mujer, en derecho a los grupos de LGBTI, en derechos de defensa a los niños. Es importante abrir el espacio porque no solo socializas, la gente se entera,
y uno puede ver cómo mejor ayuda, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál va a ser el trabajo para garantizar esos derechos, para evitar en este caso la violencia hacia las mujeres, frente a varios casos de femicidios que se registran en el país? Hay un tema que justo veníamos hablando ahorita, hay estas casas violetas, ¿no? Que se les dice, hay 3 en el país. 3. Entonces sí queremos ver, estamos analizando números para potenciar enormemente las casas violetas, que son estos centros de acopio para las mujeres que sufren violencia, donde tienes el MIES, tienes, no sé, el MSP, tienes centros de acopio. Pero son 2 aristas, ¿no? Y en general tienes la parte de prevención del delito. Las escuelas que conversamos van a servir también a las mujeres, ¿no? Las cabinas médicas, todo eso de medicina preventiva, temas psicológicos. O sea, en las cabinas médicas tú también vas a poder tener sesiones psicológicas para hablar con personas. Mano dura contra todo. Un hombre que le pega a una mujer es un cobarde. Y lo digo de frente. Un hombre que le pega a una mujer es un cobarde. Yo ni siquiera estoy a favor de pegarle a niños. O sea, yo a mis hijos ni les pego. O sea, hay que conversar. Tienen 6, 5 y 3 años. Pero yo me siento con ellos a conversar. Yo no creo en estarle pegando a indefensos. Para nada. Entonces, mano dura contra todos esos cobardes que le pegan a las mujeres. Prevención en los temas de telemedicina que comenzamos, de telepsicología que mencionamos. Y mayor cobertura de esas casas violetas. Para que las mujeres tengan a dónde ir y ser entendidas. Entonces, ese es el enfoque, esas 3 cosas. Y otro tema que también quiero tocar con usted es el tema del abastecimiento de medicamentos. En el país también se han visto muchas protestas, ya hablamos acerca de las protestas para exigir derechos hacia las mujeres, y también otras de las protestas que se han dado son de pacientes oncológicos o con enfermedades catastróficas, que piden de medicamentos y el acceso a una salud integral. ¿Cómo va a ser este tema? No, hay un tema importante que usted menciona con el tema oncológico. Quimioterapias que no son quimioterapias. Eso es asesinato. Y lo digo frontalmente. O sea, el problema ahorita en el IES, tenemos varios problemas ahorita con la salud pública en el país. Pero uno de los problemas de desabastecimiento, lo voy a hablar, pero 2 es que lo que hay no es medicina. Te venden cápsulas vacías y a los enfermos le dan cápsulas que no contienen nada por dentro. ¿Qué es la forma, cómo funciona la corrupción ahí? O sea, y es importante entenderlo muy criollamente. ¿Cómo funciona la corrupción ahí? Tienes 2 proveedores, lanzas un término de referencia para comprar, qué sé yo, 100,000 cápsulas, y un proveedor te las vende a precio de mercado y otro te las vende a 50% menos. Entonces, tienes que irte por el más barato. Pero el que te vende 50% menos, te las vende vacías. Y no tiene un proceso de auditoría para asegurarte que esa medicina realmente sea medicina. Eso se llama asesinato. Pues estás cogiendo gente enferma con el tema de quimioterapia igualito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El meollo de la corrupción del IES, y por ende esa corrupción que termina en falta de abastecimiento porque ese dinero que tenía que irse a comprar medicina se va a otros lados, se va a corrupción, es en el manejo del inventario. El fondo del tema es cómo tú manejas el inventario. La mejor manera que puedas manejar inventario, tú mermas la corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Existe un ERP ahorita en el IES. ERP es el software que maneja el inventario, los recursos, que es un software muy, muy viejo, muy obsoleto. Lo vamos a cambiar radicalmente. Y va a ser un software transparente que permite auditorías aleatorias por entes internacionales. Auditorías en cantidad y en calidad. O sea, mi idea es literalmente trabajar bastante con laboratorios, auditorías aleatorias donde vengo, ok, estas medicinas, estas ristras, vamos a ver, metemos al laboratorio a ver si hay medicina o no hay medicina. Un proveedor que vende medicina al Estado que no es medicina, mano dura. Candidato Topic, y en este caso le escucho mucho en sus intervenciones que usted habla acerca de hacerle frente a la corrupción. Para hacerle frente a la corrupción también se necesita fortalecer el sistema de justicia en el país, que es otro tema muy criticado y que genera debate en el Ecuador. ¿Cómo va a ser también este trabajo? A ver, primero, antes que todo, y regresando al tema del gobierno de Guillermo Lasso, tú tienes que liderar con el ejemplo. Entonces, no hemos tenido... no me gusta criticar a los gobiernos, trato de hacer la crítica más constructiva posible, pero ya lo hemos visto en este gobierno y previos gobiernos. Que cuando caen casos de corrupción, no hay esa fortaleza de la cabeza del Estado diciendo, no, tú no te me vas a escapar. O sea, lo vivimos ahorita con el Hernán Luque. Entonces, eso no puede haber. Tiene primero tener un liderazgo en selección de personal, que tú veas que viene un ejecutivo que realmente seleccionó gente impoluta, incorruptible. Y que si llega a pasar algo malo, el presidente es el primero en cogerlo del pescuezo. No puede ser tema que se le escapó, ¿no? Entonces tiene que haber un liderazgo tenaz, un ejemplo a seguir. Lo que hablábamos al principio de Aristóteles y Frónimos. El Ecuador necesita líderes en quienes confiar, héroes. Héroes, chuta, este tipo es impoluto, este tipo es incorruptible, este tipo viene a camellar, viene a trabajar. Eso no tenemos ahorita. Entonces, arrancamos con el tema de liderazgo. 2, fortalecer el tema carcelario. ¿Y por qué soy enfático en el tema carcelario? Yo respeto enormemente la independencia de las instituciones del Estado. Yo no puedo meter mano en jueces y fiscales. Pero ¿qué sí puedo hacer con jueces y fiscales? Mostrarles que el Ejecutivo funciona. El Ejecutivo funciona. Es que pónganse a pensar lo ridículo que es. Tenemos un gobierno que critica a jueces y fiscales que no hacen su trabajo, pero el Ejecutivo no tiene control de las cárceles.
Y las cárceles son lo que viene después de los jueces y fiscales. Entonces, el momento que tú tomas control de las cárceles, el momento que tú con la Policía Nacional puedes asegurarle la seguridad a todos los ecuatorianos, incluidos jueces y fiscales, incluso si piensas si eres lo más, no sé, mal pensado posible, y piensas que todos los jueces y fiscales son corruptos, ya les quitas a ellos la excusa de decir, ya, tuve que fallar a favor porque si no me matan, o tuve que fallar a favor porque igual si lo meto preso igual va a salir, ¿no? Igual la cárcel no es, va a ser la fiesta en la cárcel. En el momento que tú puedes comenzar con este liderazgo y hacer que las cosas funcionen, tú obligas a la otra arista del Estado a hacer un buen trabajo. Señor Topic, y bueno, entendemos que su agenda es compleja y que también tiene otros eventos que cumplir aquí en Quito. Y antes de culminar esta entrevista, sí quisiera consultarle algo también. Nosotros somos Corape, medios comunitarios del país, llegamos a muchos rincones que en ocasiones no se llega a través de los medios tradicionales. Quisiéramos saber cómo va a ser esa relación con los medios de comunicación y la libertad de expresión, entendiendo que también muchas veces los medios marcan esa agenda en un país. ¿Cómo marcan una agenda? ¿Qué se refiere? Marcan una agenda cuando hablan de un tema. Entonces generan el debate en la población. ¿Cómo va a ser su relación con los medios de comunicación? Esto igual con lo que hablábamos hace un segundo. Por ejemplo, yo en Twitter, a mí me gusta hablar con evidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en Twitter yo no bloqueo a nadie. Pueden verlo, no tengo a nadie bloqueado, nadie. Entonces yo estoy muy a favor completamente a favor. Es lo que nos hace la democracia, libertad de expresión. Ahora, a título personal, sí prefiero que la prensa cuando hable diga cosas ciertas, diga cosas investigadas. Porque hay cosas de opinión que está bien, son tu opinión, no puede... Tienes tu opinión. Pero hay cosas que se venden como hechos que no son hechos o que fácticamente están equivocados. Entonces, por ejemplo, hemos tenido bastantes temas que dicen de que no, yo saqué unos comentarios de que este titular es falso. Pero es porque sí creo firmemente que la forma de robustecer la democracia es con información contrastada correcta. Solo puedes analizar, una mentira falsa tiene 3 veces más vistas o 4 veces más visualizaciones que la corrección de la noticia falsa. Entonces es importante en nuestra forma de hacer democracia, sí, respetar a rajatabla el derecho de expresión de todo el mundo, esto es rajatabla, pero también hablar con la verdad, hablar con hechos, hablar con verdad. Esa es la forma de que el ciudadano pueda tomar decisiones sobre lo más importante ahorita, quién va a ser su presidente, en base a realidades, más no conjeturas, difamaciones, calumnias. Perfecto, le agradecemos, señor Topic, por estos minutos para los medios comunitarios de Corape. Gracias por este diálogo muy interesante. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad antes de que se den estas elecciones del 20 de agosto. Muchísimas gracias. Ya en la parte final. Y un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo muy fraterno a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Amigos y amigas, llegó el momento de irnos a una pausa. Una vez que hemos culminado este diálogo con el candidato presidencial Jan Topic, un candidato joven, guayaquileño de 40 años, así que gracias. Ya no tan joven. Gracias por ese tiempo para los medios comunitarios de Corape. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias.